Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, dime qué ves. Claro, veo a un hombre con cabello rizado y barba llevando una camiseta roja. Toma esto y tradúcelo al inglés. Claro, el texto en la tableta que dice Saluda a la audiencia de MI, canal de YouTube, se traduce al inglés como Say hi to the audience of my YouTube channel. El día de hoy nos adentramos en una innovación significativa en el campo de la inteligencia artificial. Gemini 2.0 Flash, la última evolución del modelo de lenguaje de Google DeepMind. Y es que el 11 de diciembre del 2024 Google presentó lo que podría ser uno de los avances más significativos de inteligencia artificial del año. Un modelo que no solo promete, sino que demuestra capacidades multimodales sin precedentes al alcance de cualquier persona. Y hablo de que ya mismo lo puedes poner a prueba de manera totalmente gratuita. Y una eficiencia que duplica la de sus predecesores. Pero veamos en qué consiste y por supuesto pongámoslo a prueba. Lo primero con lo que nos encontramos acá es que podemos probarlo ya mismo en Google AI Studio. Esta URL la encuentras por supuesto en la descripción de este video, como en muchos otros que he hecho alrededor de AI Studio y el modelo Gemini. Y es muy interesante, lo único que tienes que hacer es buscar el modelo. Tenemos 1.5 Pro, 1.5 Flash y por supuesto la versión experimental de Gemini 2.0 Flash. Vamos a hablar mucho más a fondo de cuáles son las métricas de este modelo, cómo funciona, pero primero pongámoslo a prueba. Puedo seleccionar esta versión 2.0 Flash experimental o una versión Thinking que está hecha para hacer una cadena de procesamiento tipo Chain of Thought, tipo O1 y pensar antes de responder. Pero por ahora no nos vamos a enfocar, esto merece un video entero, pero vamos a hablar sobre Gemini 2.0 Flash, que como lo ves lo puedes probar de manera gratuita. 0 centavos de dólar al input, 0 centavos de dólar al output. Es la versión 2 de este modelo Flash, que es el modelo más rápido y económico que tiene el equipo de Google. Por ahora no le han lanzado un precio, eso va a ser a comienzos del 2025, pero si conserva los precios de Flash, estamos hablando de que es un modelo que por cada millón de tokens, por cada 1000 tokens, perdón, va a ser 0.075 centavos de dólar, millón de tokens específicamente. Y si es mayor a 128.000 tokens en entrada, ese millón va a costar 0.15 centavos de dólar. Es un modelo muy económico, por ahora lo podemos probar, como bien dice acá, totalmente gratis. Todo es gratis, 0 centavos de dólar para el uso de este modelo. Y es muy interesante, ya teniendo seleccionado el modelo, tenemos 1 millón de tokens para probar y podemos empezar a hacerle preguntas de este tipo, que pesa más, 1 kilo de plumas o medio kilo de plomo. Aunque el plomo es mucho más denso que la pluma, lo significa que ocupa menos espacio, bla, bla, bla. 1 kilo siempre pesa más que medio kilo. Una prueba en la que es muy sencilla, pero suelen fallar muchísimos modelos de inteligencia artificial. Podemos incluso utilizar la capa multimodal del modelo, que funciona bastante bien. Por ejemplo, un ejemplo que nos dejan acá es del cuidado de plantas. Podemos fácilmente adjuntar una imagen, un texto y desarrollar la capa multimodal del modelo, que es bastante interesante esto que tenemos acá. Muy rápido, como lo vemos, está generando un montón de tokens, un montón de texto en solo 12.3 segundos, y estoy hablando de que tuvo que procesar previamente esta imagen. No se llama Flash por nada. Realmente estamos frente a un modelo muy, muy rápido. Podemos seguir haciendo algo como resolver este problema geométrico subiendo una figura. Realmente acá podemos seguir jugando con los ejemplos que tenemos. Podemos adjuntar, como bien lo menciona por acá, imágenes, la cámara, grabar un audio, subir un archivo. Y esto estoy hablando de que recibe hasta 1 millón de tokens. Conectarlo a mi Drive. Puedo hacer muchísimas cosas para probarlo. Pero lo más interesante es que nos liberaron una capa multimodal de muy baja latencia. Y es este Stream en Real Time, que por supuesto consiste en hacer interacción en tiempo real con este modelo totalmente gratis por ahora. Podemos hablarle directamente al micrófono, mostrarle algo en el escritorio o simplemente
mostrar mi rostro para empezar a interactuar y es justo lo que vamos a hacer ahora. Lo único que tenemos que hacer es entrar a Stream Real Time para probar la capa multimodal. Le damos acá en cámara y yo previamente le di una instrucción de sistemas muy sencilla que es hablemos en español. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, dime qué ves. Claro. Veo a un hombre con cabello rizado y barba llevando una camiseta roja. Él está sentado frente a una pared acolchada de color oscuro y hay letreros de neón detrás de él. Efectivamente, dime qué estoy sosteniendo en la mano. Estás sosteniendo un control de videojuegos en tu mano derecha. Perfecto, ahora intenta leer lo que dice acá. Claro, en la tableta dice, saluda a la audiencia de MI canal de YouTube. Ok, haz un saludo para mi canal de YouTube porque te estoy presentando en vivo. Hola a todos los que me ven en este canal de YouTube, es un gusto saludarlos. Perfecto, ahora ¿qué tal si les sugieres que se suscriban a este canal por el valioso contenido que estamos haciendo? Te sugiero que le digas a la audiencia que se suscriban a este canal por el valioso contenido que estamos creando. Perfecto, ahora, ¿de qué color es la camisa que estoy usando? La camiseta que estás usando es de color rojo. Perfecto, ahora toma esto y tradúcelo al inglés. Claro, el texto en la tableta que dice saluda a la audiencia de MI canal de YouTube se traduce al inglés como say hi to the audience of my YouTube channel. Es perfecto, despídete de esta pequeña prueba que estamos haciendo. Claro, ha sido un placer ayudarte con esta prueba. Hasta la próxima. Como lo viste, es muy fluido, muy interesante. Puedes utilizarlo tanto para audio como para la cámara, como lo que voy a hacer a continuación es compartir una pantalla en específico. Entonces, voy a entrar por acá y le voy a decir que vamos a ver esto que tenemos acá. Hola, ¿qué estás viendo en este Okay, momento? I am seeing the Google DeepMind Gemini 2.0 landing page. It has two buttons that say Chat with Gemini and Build with Gemini. Perfecto, habla en español de ahora en adelante. Yes, I can speak in Spanish from now on. ¿Qué más ves ahora? Ahora veo que debajo de los botones Chat with Gemini y Build with Gemini hay texto que dice Unlock a new era of agentic experiences with our most capable AI model yet. Abajo de este texto veo otro botón que dice Read the blog. Perfecto, ¿y qué traduce ese texto? El texto dice desbloquea una nueva era de experiencias agénticas con nuestro modelo de IA más capaz hasta ahora. Así es, ¿qué ves ahora en nuestra pantalla? Ahora veo una sección titulada Introducing Gemini 2, Zero Flash Experimental, con texto que explica las mejoras y capacidades del modelo. También veo un menú con las opciones What's New, Agents, Hands-On, Performance, Responsible Development y Build. La opción What's New está actualmente seleccionada. Buenísimo. Cuéntame qué ves ahora. Ahora veo tres recuadros principales. El primero es Native Image Generation, que dice Create or edit images and seamlessly blend them with text. El segundo es Native Text to Speech, que dice Easily steer Gemini's speaking style to match any mood. Y el tercero es Native Tool Use, que dice Build agents that use Google Search, code execution, and more. Todos los recuadros tienen un botón de play. Perfecto. ¿Hay alguno que te llame la atención? Sí, el de Native Image Generation me llama la atención. Veámoslo. Le voy a dar play y tú me dices qué ves ahora de ahora en adelante. Ahora estoy viendo un video que se llama Build AI Agents with Gemini 2.0. El video incluye las opciones Native Audio Output, Native Image Output, Native Tool Use, Spatial Understanding, Video Understanding y Multimodal Live Streaming. El video actualmente está en la marca de los 3 segundos. ¿Ok? ¿Ves algo más en este momento? Ahora estoy viendo una imagen dividida en dos. A la izquierda, un coche azul de techo cerrado. Y a la derecha, el mismo coche pero descapotable. Después, veo una pantalla negra con el texto One Model y luego una nueva pantalla con el texto Imagine the car full of beach stuff. And change the color to something that feels like summer. Explain as you go. Abajo veo la misma imagen dividida con el coche azul original a la izquierda y el descapotable a la derecha. ¿Qué crees que pasó en esta imagen o qué crees que nos están mostrando? En esta imagen nos están mostrando cómo un modelo de IA, posiblemente Gemini, puede transformar un coche normal en un convertible siguiendo la instrucción
Turn this car into a convertible. Maravilloso. Muchísimas gracias, Gemini. De nada, si necesitas algo más, no dudes en preguntar. Y ahora, es que si esto no te ha sorprendido hasta el momento, no sé qué video estás viendo y yo creo que merece que te suscribas a este canal, compartas y actives por supuesto la campanita. Hay algo muy interesante y es esto. Nos dijeron que era la era de Agentic AI, la era de inteligencia artificial con agentes. Y esto es bastante interesante porque tenemos muchas apps que tienen por dentro las capacidades multimodales de Gemini 2 Flash. Son distintos repositorios que se han creado con GitHub que utilizan Gemini Flash y hay cosas muy interesantes. Veamos este de acá. Este sigue siendo un modelo multimodal, pero entiende mucho mejor el mundo y tiene la capacidad de hacer muchas otras tareas gracias a distintos agentes que le facilitan esas tareas. Como por ejemplo la tarea de hacer segmentación o de hacer identificación o labeling dentro de una imagen. Simplemente le voy a dar enviar, toma esta imagen como referencia y lo que ves acá es efectivamente distintas posiciones o recuadros dentro de la imagen. Estoy haciendo segmentación, estoy haciendo identificación y labeling dentro de una imagen. Origami Fox, Origami Armadillo, Shadow of Origami Fox, Shadow of Origami Armadillo. Fácilmente yo le puedo decir simplemente Origami Fox. Vamos a enviarlo. Y listo, por acá tenemos que solo me resalta, bueno, acá me resalta la sombra del Origami Fox. El Origami Fox, por supuesto, estamos acá para probarlo, pero no me resalta nada más. Es capaz dentro de la imagen identificarlo y hacer una especie de traza de un recuadro, un rectángulo para identificar dónde está. Claro, también lo puedo hacer a través de puntos, que es lo que voy a hacer en este momento. Puntos dentro de la imagen, muy buenos para distintas tareas que tenemos alrededor del Computer Vision. Ya lo podemos hacer con un modelo nativo y en este momento es totalmente gratis y de lo mejor que tenemos en el estado del arte. Esto lo podemos hacer con distintas imágenes. Yo voy a hacer algo un poco más complejo y le voy a subir esta imagen que tenemos acá. Simplemente le voy a decir que quiero que resalte grapes o que quiero que resalte las uvas. Que lo hace por acá, la verdad tendremos que ver mucho más al detalle. Creo que me sale mucho mejor decir que tengamos esto. Grapes, efectivamente resaltó las de acá. Vamos a enviarlo para el recuadro para que se pueda ver mejor. Perfecto. Es una imagen compleja. De hecho, esta imagen la generé con Imagen 3 dentro de Gemini, que ya pasamos allí porque también podemos utilizar el app de Gemini para probar 2.0 Flash, que es una gran noticia. Gracias de nuevo al equipo de Google. Acá me está resaltando grapes, me está resaltando dónde están las uvas. No me resaltan nada más dentro del modelo. Quizás hace una pequeña alucinación acá. En ningún otro lado más. Funciona bastante bien para hacer un modelo multimodal de lo último en el estado del arte. O sea, muy bien lo que está haciendo acá el equipo de Gemini. Hay algo interesante, otra app que es el Video Analyzer. Lo vimos en la primera versión de Gemini 1.5, capaz de procesar videos para distintas apps. Y es justo lo que estamos haciendo acá. Le acabo de pasar un video que es una entrevista que tuve hace poco en El Salvador acerca de inteligencia artificial. Me invitaron a un canal nacional a hablar de inteligencia artificial. Es una entrevista como lo pueden ver acá en televisión. Si le doy, subo el video sin comprimir, sin hacerle nada, subo directamente el video, que es este que tenemos acá. Me dice, hola, bla, 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 bla. Él lo que hace por dentro es tomar el audio, tomar los frames, hacer distintas abstracciones del video para poder sacar algo como esto. Key moments. Me da un JSON con el time de los momentos principales dentro del video. Estamos listos para poder continuar con más información aquí en El Salvador. Hoy llevamos el tema bastante interesante, sobre todo para comprender un poquito más acerca de actualizaciones, bla, 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 bla. Muchísimas gracias por la invitación, etcétera. Me da como los momentos principales de ese video. Fácil, también le puedo decir que haga captioning, o sea, que extraiga
el audio del video y lo pase a texto, fácil le puedo decir que haga una tabla, que haga haikus con lo que está viendo dentro del video, gráficas, muchas cosas, simplemente selecciono, le doy generar y ya está. Y de verdad son muchas de las capacidades multimodales que tenemos ahora. ¿Podemos implementarlo con Google Maps? Claro que sí, porque Google Maps sigue siendo de Google. Entonces acá le digo, llévame a un lugar, a ver, le voy a decir, llévame a un lugar frío, vamos a decir por acá. Este es uno de los lugares más fríos en la Tierra. Hoymiakon, República de Saya, en Rusia. Efectivamente, debe ser un lugar muy, muy frío. Si le digo que sea un asentamiento histórico o algo histórico, me va a llevar por acá, Köpeli Tepe de Turquía, bastante bien. Si le digo eh, somewhere with a lot of no, digámosle so do it. Bueno, a lot of buildings and likes. Vamos a decir algo por acá. Hong Kong, lugar como con muchas construcciones y luces, pues está bastante bien. Y esto es solo una de las capacidades de poder utilizar agentes, para este caso, como de mapas o de transcripción y procesamiento de video, segmentación de imágenes para computer vision. Y por último, en cuanto a pruebas, hay otra manera de probar la versión experimental de Flash 2.0 y es simplemente entrando a gemini.google.com. Solo necesitas tu correo de Gmail para poder registrarte. Puedes utilizar la versión 1.5 Flash o la versión 2.0 experimental. Incluso esta fue la imagen que generé. Te dije que había sido con inteligencia artificial. Yo simplemente le dije, crea una imagen con un montón de frutas en una mesa. Utiliza la versión 2.0 experimental que por dentro funciona de manera nativa para generar imágenes y acá por dentro esta imagen específica fue creada con Imagen 3. Gran generador de imágenes, vale la pena sacar un video específicamente hablando de Imagen 3 para generación de imágenes. Lo puedes utilizar de manera gratuita acá en Gemini, entonces es una gran noticia. Y por supuesto, si quieres probar la versión experimental, la tenemos acá, seleccionas y ya puedes hacer cualquier tipo de preguntas, tipo vamos a probar algo en español. ¿Cuántas R tiene la palabra strawberry? La palabra strawberry tiene 3 R, efectivamente es así, 1, 2, 3, funciona ta. Y lo que pasa con este modelo, con esta interfaz de Gemini, es que sí tiene conexión directamente al buscador de Google, así que hace esta referencia y pues da una respuesta mucho más certera. Y por último, esta fue la página que estábamos analizando con el mismo modelo Flash 2.0. Es muy interesante porque efectivamente me dice, puedo generar imágenes de manera nativa, puedo hacer texto a audio o a diálogo de manera nativa, distintas herramientas como lo vimos anteriormente, agentes que puedo empezar a utilizar. Puedes entrar a AI Studio o a Gemini.com para empezar a chatear con él, también a través de Vertex AI, que eso lo vamos a ver más adelante en otro video, para el uso del API, que es muy interesante. Por supuesto, tiene altísima acoplación con los agentes, puede utilizar muchas herramientas como lo es Google Maps, Google Photos, Google Search, Gemini y otras herramientas directas de toda la suite de Google, como ya lo podemos hacer a través de Gemini con Gmail, con mi Drive, etcétera, que creé un video específicamente hablando cómo podemos aprovechar que Gemini pueda responder sobre mis correos o pueda entender el ecosistema de Workspace que tiene Google, y ese video te lo dejo claro en la descripción de este mismo video. Muchas cosas que podemos hacer. El proyecto Astra que nos presentaron en el anterior Google I.O. está apalancado de Google Gemini 2.0 ahora. Es un modelo donde básicamente, como lo vimos antes, video y audio a una muy baja latencia, altísima y velocidad de inferencia. Muchas cosas que tenemos por acá, pero para que sea mucho más fácil vamos a hacer un pequeño resumen de lo que viene con este gran modelo Gemini 2.0 Flash. Profundicemos en las especificaciones técnicas.
Primero, la arquitectura optimizada. El modelo cuenta con procesamiento multimodal nativo, como ya lo vimos, capacidades de inferencias mejoradas y una integración perfecta con las APIs de Google. En cuanto al rendimiento, estamos hablando de una velocidad de respuesta duplicada comparada con la versión 1.5 Pro. Ojo, Pro, no Flash. Las innovaciones clave incluyen tres aspectos fundamentales. Primero, la generación de contenido multimodal. Esto significa síntesis de imágenes y texto integrado directamente en el modelo, conversión de texto a voz con un control preciso, la integración de herramientas con conexión nativa como a Google Search y la ejecución de código en tiempo real. Gran modelo y grandes aplicaciones que tenemos ahora. La llegada de Gemini marca un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial. Su combinación de velocidad, precisión y versatilidad establece un nuevo estándar en el campo de la inteligencia artificial que seguramente va a ser también perseguido por Anthropic y OpenAI, buscando siempre reducir inferencia y tener este tipo de modelos mucho más al alcance de cualquier persona, como lo está haciendo el equipo de Gemini, lo que es una muy buena noticia para nosotros quienes estamos probando modelos e integrándolos a la sociedad. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas personas entiendan el impacto real de inteligencia artificial.